Colombianos, atención, sale de la fiduprevisora el señor Mauricio Marín y todo esto por el polémico modelo de la salud de los profesores. Pues este jueves 30 de mayo se realizó una junta en la que se definió la aceptación de la renuncia de este señor Mauricio Marín y se quedará encargada la secretaria general. Se conoció en primicia que Mauricio Marín salió de la fiduprevisora tras la polémica por el cambio del modelo de salud de los profesores. La junta directiva de la entidad aceptó su carta de renuncia que se da tras un mes de haberse implementado el nuevo modelo de atención para la salud de los profesores. Tras culminar la junta, en la que están varios miembros del gobierno nacional, se definió su salida. La vicepresidenta jurídica o la secretaria general quedarían a cargo. Hay que recordar que desde el gremio de los profesores FECODE se impulsó un cambio de modelo en el sistema por el alto número de quejas en la atención y la continuidad de los operadores de salud. No obstante, tras implementarse el nuevo modelo, se dio un traumatismo porque no estaban contratadas todas las IPS para la atención, así como persiste la incertidumbre de los profesores y una continuidad de los viejos operadores. El escándalo escaló el pasado 30 de abril cuando, en diálogo con Julio Sánchez Cristo de la W, Marín reveló que la fiduprevisora no tenía auditoría para verificar la prestación del servicio cuando solamente faltaban horas para que comenzara a implementarse el nuevo modelo de salud para los docentes. Él dijo, igual que en el modelo anterior y como hace más de 30 años, esto va a contar con una auditoría de concurrencia, de calidad y de cuentas médicas. Eso no cambió. Lo tienen que hacer las empresas seleccionadas por convocatoria. Además, en esta entrevista llamó la atención que indicara que hasta ahora se está terminando la convocatoria. El Consejo Directivo sesiona permanentemente. Estamos hablando de convocatoria para cuentas médicas, las cuales no se reciben el primer día. No obstante, Marín aseguró en este momento que la salud de los profesores está absolutamente gestionada por el Consejo Directivo del FOMAC. Además, sostuvo que teniendo en cuenta que en cada municipio se tiene un docente, este sistema, el antiguo, tenía un alto nivel de quejas, que es lo que queremos mejorar hoy. Posteriormente se conoció ese mismo día que aunque Marín aseguró que esta plataforma se estaba cargando, los maestros no podían ingresar y obtener la información de sus servicios médicos. También se tuvo acceso al documento mediante el cual se hace la invitación para que los interesados presenten la cotización. Dicha invitación fue enviada el 22 de abril y según el calendario, el cierre para la recepción de las propuestas fue el 29 de abril, 2 días antes del comienzo de la operación del nuevo sistema. Es decir, que aquí el director de la fiduprevisora al parecer estaba realmente improvisando. Posteriormente se comunicaron con una de las empresas invitadas, la cual confirmó que no había recibido respuestas sobre la evaluación de las propuestas. Lo más preocupante es que la fiduprevisora les estaba exigiendo implementar en tiempo récord una plataforma que necesitaría varios meses para funcionar de manera óptima. Pero eso no es todo. También se conoció en exclusiva que la fiduprevisora envió a las IPS contratos per cápita para que los firmaran a ojo cerrado, ya que aunque saben el monto que les van a pagar, de hecho algunos contratos son superiores a 6.700 millones de pesos. Las IPS no conocen aún los requisitos técnicos, es decir, no tenían claro cómo sería la operación del servicio en práctica. Entonces el señor sale por cuestionamientos, tuvo control político con Ariel Ávila en una comisión y pues el señor no salió bien librado de esto. Entonces vamos a ver cómo mejora esto de la fiduprevisora. Por otro lado, señores, el Centro Democrático está atacando de cualquier forma pues al gobierno. Quiere torpedear las reformas. Ahora, en las últimas horas se conoció que propusieron un paro legislativo. Imagínense en eso. Quieren parar al Congreso para que no se aprueben las reformas. Además, estos partidos de oposición también citaron a 5 ministros a moción de censura antes de que termine el periodo legislativo. ¿Todo esto para qué? Para dilatar y dilatar de pronto el debate a la reforma pensional, ¿no? Increíble esto. Pues sí, señores, recurren a todo tipo de jugaditas para huirle a los debates y ahora salen con esto. Son una vergüenza. Los y las colombianas están esperando que el Congreso haga su trabajo. Y después se preguntan que por qué Pedro convoca a una constituyente cuando el Congreso está bloqueando las reformas. Colega Euskadi, ¿castigo al gobierno? Yo me pregunto si esto no es más bien un castigo a los colombianos y colombianas, que son los que nos pagan el sueldo y no solamente a nosotros como congresistas, sino a todo el andamiaje que hace posible que las leyes se hagan en este país. y si es que estamos es para hacer leyes, ¿no? A mí me da mucha pena con ustedes, pero solamente el hecho de pedir que no se discuta un proyecto porque el gobierno lo ha promovido, pero además basado en unas acusaciones que son gravísimas, quiero decirlo como parte de la bancada de gobierno, Gravísimas. pero que todavía ni siquiera se han confirmado, no se han corroborado. Y acá las autoridades son quienes deben confirmar o no que estas acusaciones son verídicas. ¿Dónde queda la separación de poderes? ¿Dónde quedan nuestras funciones como congresistas? Estas personas que hoy están pidiendo que se le castigue al gobierno, ralentizando la agenda del Congreso de la República, Son las mismas que en su momento aplaudieron un congreso que no les parecía impúdico.
cuando transaba votos para la reelección de Uribe. El Congreso era política. Tampoco les parecía en público Un Congreso con 30% de paramilitares, cuando en aplauso cerrado recibieron a Mancuso. El Congreso tiene que seguir trabajando. El Congreso tiene que seguir no solamente debatiendo proyectos. El Congreso tiene que seguir debatiendo las reformas. Colegas, cuidado, no se equivoquen, porque los colombianos y colombianas, repito, Los que nos pagan el sueldo, están ahí esperando que nosotros trabajemos y no que hagamos todo lo contrario. Pierdan o ganen, pero háganlo en franca lid, con argumentos, no tratando de hacerle conejo a los colombianos y colombianas. Pues lastimosamente esta gente quiere dilatar las reformas. También en la Comisión Primera se está discutiendo la estatutaria de la educación. Sin embargo, Paloma Valencia y la oposición, como el señor David Luna, pues intentan poner ponencias y ponencias y ponencias para no pues aprobar esta estatutaria de educación. Ahora dicen que tendrán que votar la ponencia de este señor David Luna y Juan Carlos García. Escuchemos qué dijo Paloma Valencia, que ha sido una de las precursoras en trabar esta estatutaria de la educación. Hola a todos, acaban de levantar la sesión de Comisión Primera. Estoy aquí con el senador Luna, que logró, y esto es muy importante, que no hubiera sesión otra vez. Porque es que este proyecto, como lo tiene el gobierno, está mal, porque acaba con la autonomía universitaria, ya hicimos ese debate, pero además porque no mejora realmente la educación. David tiene una nueva ponencia, cuéntales un poco qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros hemos presentado una nueva ponencia, una ponencia positiva, con una serie de cambios. Primero, protegiendo la autonomía universitaria. Segundo, protegiendo la educación postmedia, la educación terciaria, porque la educación está cambiando en el mundo y obviamente los jóvenes no necesariamente tienen que educarse de acuerdo a lo que se han educado todos los demás miembros de nuestra sociedad. Y tercero, pensando en la necesidad de ver cómo financiamos la educación o la atención de los niños entre los 0 y los 5 años, un momento de la vida fundamental. Así que vamos a ver si el gobierno también oye a quienes pensamos distinto y a quienes pensamos que la educación es fundamental. La educación no es propiedad ni de la izquierda ni de la derecha. La educación es un derecho de ustedes y tienen que defenderlo como tal. Y en esta ponencia, que seguramente el gobierno va a terminar votando, vamos a incluir los temas de que el gobierno puede invertir en la educación privada, a través de bonos escolares, a través de los programas de excelencia, a través de las becas y el ICETEX que tanto quieren sacar, y sobre todo, vamos a lograr reivindicar que los ecosistemas de educación de Colombia son mixtos, que no hay que atacar a la educación privada, y estas son proposiciones que vamos a incluir en la David. Con ayuda de Dios, el gobierno le va a tocar votar la ponencia de David, que será la ponencia que va a sacar verdaderas reformas a la educación. La educación mixta funciona en todas partes del mundo, Paloma, tú lo sabes y yo creo que lo saben todos quienes ven este video. Pero ojo, en Colombia, la educación privada hoy, gracias a la plata que pone el gobierno, educa a muchísimos jóvenes que no tienen capacidad económica. Pero les cuento una cosa, la mayoría de los profesionales que tiene Colombia, más del 60% vienen de la educación privada, a pesar de que entran más a la educación pública. ¿Sabe por qué? Por el índice de deserción. Pero son temas que vamos a discutir. Ojalá, ya les estaremos informando, el gobierno termine votando esta ponencia. Ella es feliz con todo lo que hace allá, ¿no? Pues aquí le dicen, solo farsa, es lo que hacen ustedes. Por su odio al gobierno le están haciendo un daño terrible al país y creen que en su burbuja mafiosa van a salir victoriosos cuando Colombia los ve. Y ya sabe quiénes son, ustedes y sus sucias trampas. Aquí otra persona, Luna David, el uribista que quiere privatizar la educación. Eso sí, con plata del Estado. Les encanta la teta del Estado, pero los comunistas son otros según ellos, ¿no? Con argumentos, no con jugaditas, par de corruptos, le dice aquí a Paloma Valencia, señores. Y es que también hay 5 ministros del gobierno Petro que enfrentarán mociones de censura en lo que queda de esta legislatura. Pues en el Congreso se tramitaron 4 mociones de censura en las cuales fueron aprobadas 3. Las 3 que fueron aprobadas son contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez, por la situación de orden público en el Cauca y en todo el país, contra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, y contra el ministro de la Igualdad, liderado por Francia Márquez, por falta de educación. También se presentó una moción contra el ministro de Minas por el informe sobre la baja en las reservas y por no cumplir los compromisos pactados para reducir las tarifas. Es un hecho histórico, ya que también está la moción de censura contra el ministro de Salud por el cambio de modelo de salud de los maestros. Ayer quedaron 3 de las mociones radicadas esperando fecha para llevarlas a cabo. Eso significa que en los 20 días de la actual legislatura el tiempo se va a dedicar a las mociones de censura y a los esfuerzos del gobierno para evitar la destitución de 4 de sus 5 ministros. Muy complejo el tema, señores, pero están intentando a toda costa pues joder al gobierno de Gustavo Petro. Tanto así que esta gente está delirando y pues dicen que Petro va a dar una constituyente o a instalar una constituyente el 20 de julio y que va a cerrar el Congreso. Están, mejor dicho, desesperados por sacar al presidente, pero no han podido.
Desde el petrismo se está organizando para traer a miles de personas a una asamblea, según los uribistas. Distintos congresistas consideran que el presidente buscaría saltarse la democracia. Aquí, en un artículo de Semana dicen, se conoció una convocatoria que se está adelantando desde el petrismo con apoyo de organizaciones sindicales, entre ellas la CUT, en la que se traerán por lo menos 10.000 personas a Bogotá por los mismos días en los que se instalará el Congreso el próximo 20 de julio. La idea, según se supo en la revista, sería financiar a estas organizaciones sociales para que hagan presencia en la capital y respalden la tesis de Petro. Pero es que el comunicado que publicó el Pacto Histórico y demás fue sobre una Asamblea Nacional por las reformas sociales, no una constituyente. Dice acá, por la paz y la unidad, reprogramada para los días 18, 19 y 20 de julio. El documento dice, la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad convoca por el Comando Nacional Unitario, la Coordinadora Nacional por el Cambio, el Pacto Histórico y la Minga Social y Comunitaria y otras organizaciones sociales se reprograman para los días 18, 19 y 20 de julio. Ante la ampliación de las inscripciones, la necesidad de contar y garantizar las mejores condiciones logísticas y la importancia de avanzar en la preparación desde todos los territorios y sectores. Saludamos la existencia de un gran ambiente de organización, movilización y de unidad de todo el país en defensa del gobierno del cambio. Seguimos fortaleciendo este proceso de diálogo y construcción colectiva de agendas populares democráticas y del poder constituyente. Finalmente convocamos al conjunto del movimiento popular y democrático a preparar las próximas movilizaciones nacionales que tendrán lugar en el marco del cumplimiento de los 2 años del gobierno alternativo del cambio. Pues para algunos congresistas incluso aseguraron fuera de micrófonos que hay un temor generalizado de que la miga indígena pueda retener a los congresistas ese día. Están metiendo ya terror, señores. Por ejemplo, el senador Juan Pablo Gallo del Partido Liberal dijo, cuando el río suena, piedras lleva. Aquí primero escuchamos una serie de rumores, de versiones no confirmadas y de que poco a poco ha venido cogiendo fuerza y creo que ya es hora de que el presidente nos aclare esta situación. Si lo pretende hacer de esta manera, viola todo nuestro marco normativo. Un procedimiento que está arreglado por nuestra Constitución sobre cómo se pueden convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y que necesita una revisión del Congreso, de la Corte Constitucional y de las urnas. Tiene que decirnos si está pensando en dar un paso sin retorno hacia el gobierno antidemocrático y dictatorial. Es lo que dice, ¿no? También la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical dijo, es muy preocupante, los congresistas tenemos que tener todas las alarmas puestas. Ojalá los congresistas entendieran lo que significa en este momento seguirle tramitando la agenda al gobierno nacional en medio de una amenaza para la democracia en la que el único punto importante en esta asamblea es la reelección de Gustavo Petro. Mejor dicho, están paniqueados de una forma impresionante. Pues Gustavo Bolívar salió a aclarar esto y dice, no es cierto que el 20 de julio ni nunca el presidente Petro vaya a tomarse el poder, porque ya lo tiene, o vaya a cerrar el Congreso, porque es quizás el más grande demócrata que haya parido la patria, y menos que vaya a imponer a la fuerza una constituyente. Favor, pasen la voz, ese pánico que afecta a la economía y la convivencia de la nación hay que frenarlo. Basta ya, dejen de mentir, dejen gobernar, carajo, es que definitivamente no dejan. Y aquí sale Hernán cada día a decir, mucho ojo con esta movida, el gobierno se inventa unas asambleas populares para la fecha en que se instala el Congreso de la República. ¿Qué pretende? ¿Buscar a Gustavo Petro, decir que allá está el pueblo y a nosotros nos amenaza con estallidos? ¿A las malas o a las malas? Dice acá, señores, pues definitivamente están creando una alarma que no existe. María Fernanda Cabal dice, ¿qué pretende con esto? ¿Cuál es el objetivo de una Asamblea Nacional los días 18, 19 y 20 de julio? ¿Están construyendo una narrativa para suponer que Petro pudiera no instalar las sesiones del Congreso? ¿Se aproxima un golpe de Estado de Gustavo Petro? Están paniqueados. La señora María Fernanda Cabal está asustada. Después saca un video diciendo, Colombia bajo amenaza. Gustavo Petro quiere quedarse en el poder con un golpe de Estado. Mientras tanto intenta llevarnos a una constituyente y habla de su reelección para gobernar 12 años. Él no ha dicho esto de gobernar 12 años. Pero la realidad es que quien quiere darle un golpe al mismo Estado y a la sociedad colombiana es igual de mentiroso que Juan Manuel Santos, es él. Él quiere permanecer en el poder. Vende la idea que el acuerdo de La Habana da espacio para convocar a una constituyente. Pero también hay una congresista que sale al aire y dice que ellos, un grupo de petristas, quieren que Petro siga en el poder por lo menos 3 periodos. Ha sido el gobierno más corrupto de la historia de este ¿Cómo país. no? Le gana Ernesto Samper con su proceso 8000. Gustavo Petro es peor que el COVID. ¿Cómo no, María Fernanda Cabal? Lo que pasa es que no han querido destapar los escándalos de su gobierno Iván Duque, ¿no? Que definitivamente tiene varios, empezando por las vacunas del famoso COVID, ¿no?
También Hernán Cavi, el Centro Democrático, dijo, los aliados de Gustavo Petro para una constituyente es Iván Márquez, Montealegre y compañía. No solamente Álvaro Leiva, también hubo manifestación de Iván Márquez, digamos, la persona que desde finales de los años 80, principios de los 90, el Estado le permitió una impunidad con la UP, luego lo vuelven a hacer con FARC y ahora vuelve a aparecer a decir que él respalda a la constituyente de Gustavo Petro. O sea, para que sepamos a qué nos enfrentamos. Por eso yo insisto mucho, esto no es un cruce de conceptos de opinión política. Al frente hay la configuración de una amenaza que también hay que sumarle o agregarle a esto. No se puede ver, digamos, de manera aislada el documento entre el ELN y el gobierno nacional cuando dicen que ellos van a ir alcanzando unos acuerdos parciales que tienen que ser de obligatorio cumplimiento para los planes de desarrollo territoriales, es decir, los de los municipios, los de los alcaldes. Es decir, ya nos están montando una constituyente de una mesa del ELN que nos dicen que los alcaldes y gobernadores tienen que cumplir. Definitivamente, cuando la información no llega a todos, pues se inventan toda clase de mentiras para perjudicar al gobierno. Pues Presidencia se cansó de estos desinformadores y dijo lo siguiente: Presidencia informa a la ciudadanía que no es verdad que el 20 de julio ni en ninguna otra fecha el presidente Gustavo Petro cerrará el Congreso. Hacemos un llamado a los líderes de opinión y a la ciudadanía en general para evitar la difusión de especulaciones que generan pánico y desinformación, ¿no? Y por todo lado lo hacen, señores, por todo lado lo comparten. Y pues esta es una noticia bastante grave para el señor Donald Trump, ¿no? El que apoya el uribismo, el que apoya a María Fernanda Cabal. Pues señores, un jurado declaró culpable a este señor por caso de sobornos a una ex actriz de cine para adultos. El exmandatario es acusado de sobornar a Stormy Daniels para que ocultara una relación extramarital y hacer pasar el dinero como gastos legales de su empresa. El juez de la Corte Suprema de Manhattan, Juan Merchan, dio el veredicto del jurado contra el expresidente Donald Trump. En definitiva, el líder y candidato republicano fue declarado culpable de los cargos en su contra por el escándalo de los pagos que había hecho a esta ex actriz para cines para adultos. Dinero que se había hecho pasar como gastos, ¿no? Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de $130,000 que su ex abogado Michael Cohen le hizo a la estrella pues de este cine para adultos justo antes de las elecciones presidenciales del 2016 para ayudar a no ensuciar la imagen del entonces candidato que terminó ganando sobre la demócrata Hillary Clinton. ¿Cómo les parece, señores? Allá el expresidente de Estados Unidos pues encontrado culpable. Acá puede pasar lo mismo. Esta gente no es intocable, ¿no? Pues el histórico primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos terminó con Trump, de 77 años, declarado culpable en los primeros 34 cargos por falsificación de documentos contables para ocultar el pago destinado a silenciar a Daniels. Trump calificó de inmediato de vergüenza el veredicto de culpabilidad y es casi seguro que apelará a la decisión. El fallo pone a Estados Unidos en un territorio político inexplorado, pero no le impide al mandatario postularse a la presidencia, incluso en el caso improbable de que el juez Juan Merchan, que dará a conocer la sentencia el 11 de julio, lo condene a prisión. ¿Ustedes qué creen que pasará? ¿Lo condenarán? ¿Le darán una fianza gigantesca? Pues el jurado de 12 miembros deliberó más de 11 horas durante 2 días, luego de un juicio de 5 semanas que tuvo lugar a una sala de audiencias de Manhattan. Más temprano, al llegar al tribunal, Trump volvió a llamar corrupto al juez Merchan, que lo ha multado por sus reiterados ataques públicos. Complicado el tema para Donald Trump. Vamos a ver qué pasa el 11 de julio. Falta 1 mes y 11 días para ver esto, ¿no? Él dice también, no hicimos absolutamente nada malo, estoy peleando por mi país. Esta es la administración de Biden, que está persiguiendo un oponente político. Nuestro país se está yendo al infierno. Me parecen que estas palabras suenan muy similares a las de Uribe, ¿no? Que culpa al gobierno de todo lo que lo estén llevando a juicio por algo que él hizo y que hizo mal, ¿no? Violó la ley. Y entonces ahora, pues el señor sale a defenderse igual que Donald Trump. Es culpa de Gustavo Petro, ¿no? Y el señor Álvaro Uribe Vélez, por otro lado, pues se pronunció sobre la EPS Sura, sobre pues el pronunciamiento que hizo esta EPS de entregar a los usuarios al gobierno para que los distribuya en una nueva EPS o miren a ver qué van a hacer porque se les acabó el negocio. Como ya ven que no pueden proyectarse y formar clínicas privadas y todo para ellos, pues ahí sí ya no les gustó, ¿no? Y prefieren decir adiós porque ya no es rentable. Pues Álvaro Uribe Vélez culpa al gobierno nacional y dice, una EPS seria, transparente como Sura, lo primero que tiene que hacer es atender bien a sus afiliados, a sus pacientes, y si el dinero no le alcanza por políticas del gobierno, menos le alcanzará para las reservas, y al derroche del sistema público no le alcanzará ningún dinero, pero todo lo resolverá con el abandono de sus pacientes.
Es lo que dice el señor Álvaro Uribe Vélez. También añadió que el nuevo sistema que quiere implementar el gobierno nacional para los más de cerca 50 millones de ciudadanos comenzará con un buen presupuesto, pero luego terminará afectando a los colombianos y por supuesto en procesos de seguimiento de enfermedades. Sura y otras buenas EPS han prestado un servicio excelente a la comunidad. No han especulado, el gobierno las ha quebrado. Nos quieren llevar a un sistema público que empezará derrochando y terminará sin presupuesto. Reiteró también que con el sistema que se quiere imponer desde el Ministerio de Salud a través de la reforma será uno politiquero y uno corrupto. La despachada del presidente Uribe terminó con un fuerte mensaje para los colombianos al momento de escoger qué sistema se desea en los próximos años. Los comparó con la incompetencia y la miseria socialista o el buen servicio del capital privado. Él dice, con Sura el servicio ha sido de primera calidad, vamos a uno de pésima calidad, más costoso, politiquero y corrupto. Aquí se tiene que escoger qué se quiere, o la incompetencia y la miseria socialista o el buen servicio del capital privado que someten a la quiebra para desterrarlo del país, dijo el señor Álvaro Uribe Vélez, que por supuesto le contestó Gustavo Petro. Esto es una mentira. Solo la exigencia de mantener reservas técnicas como cualquier aseguradora ha demostrado la inviabilidad del sistema. La ley de Uribe y Gaviria solo construyó un sistema de capturas de rentas públicas por un grupo privilegiado de propietarios de EPS. Los indicadores básicos de salud no son buenos. La población de media Colombia tiene dificultades para acceder a la salud. Propongo restablecer el proyecto de ley y transformar las EPS en aseguradoras y en gestoras. Financiar un fuerte sistema preventivo para todo el país y así abaratar a mediano plazo los costos del sistema total. Es lo que dice Petro. Y es que vamos a ver la objetividad de un buen periodista donde dicen por qué sale la EPS Sura del sistema de salud, ¿no? Desde el verdadero periodismo, lamentablemente, los medios tradicionales se dedican a mentir. Aquí está la verdad. Hoy otra EPS da un paso al costado. La EPS Sura pidió su salida progresiva del sistema. ¿Por qué? Sura aseguró que llegó a una situación crítica financiera. En números, las pérdidas entre 2022 y 2023 sobrepasaban los 360.000 millones de pesos y este año, 2024, acumularon 500.000 millones de pesos. Esta decisión se deriva de una situación que nos supera como compañía. Por eso, respetuosamente, le pedimos al gobierno nacional que apruebe nuestro programa. Pero ojo, porque no ha sido la única EPS en pedir su salida del sistema. Presten atención a este dato. Desde que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, más de 100 EPS han sido liquidadas, casi todas, después de pasar por medidas como la intervención estatal. Y es que los problemas financieros no son una cosa de hoy. En la pasada presidencia, 13 EPS tuvieron que ser intervenidas. En un análisis financiero que hizo la Contraloría, se halló que a octubre de 2023, 26 EPS acumulaban una deuda escandalosa a hospitales y proveedores, 25 billones de pesos. Y es que no pagan, el gobierno les gira a estas EPS y no pagan. Deciden implementar este dinero para construir sus clínicas y hospitales de forma privada. ¿Qué va a hacer Sura? Se va a ir a manejar el servicio privado de salud y dejar a los usuarios que reciben plata del gobierno colgados de la brocha, ¿no? Esto es lo que pasa con estos dineros que realmente no van ni a las clínicas ni a los hospitales. A pesar del pedido de Sura, si usted hace parte de los 5 millones de afiliados de esta entidad, esté tranquilo porque tanto como la EPS y el gobierno han dicho que los procedimientos, tratamientos, citas y entrega de medicamentos seguirán su tránsito habitual. Sí, porque el desmonte será progresivo. La Superintendencia Nacional de Salud tiene un tiempo para dar respuesta de 65 días. El reloj inicia a correr a partir del día que llega la verificación. Ahora bien, el gobierno Petro señaló que a Sura le giró entre el 1 de enero y 30 de abril más de 3.5 billones de pesos e insistió en la urgencia de establecer un nuevo sistema de atención en salud en Colombia, con el paciente como eje central. Y ojo, no se deje llevar por las fake news, porque Sura no pedirá ni pagos adicionales ni transferencias bancarias para acceder a sus servicios. Si tiene problemas, comuníquese a través de esos números que aparecen en pantalla. Realmente cuando se informa bien, cuando se informa investigando, cuando se informa con profesionalismo, las personas quedan más satisfechas y no entran en pánico. Pero con estos mensajes que manda el uribismo y sobre todo su director, deja mucho que desear. Y es que des en cuenta aquí por qué el señor Duque intervino 13 EPS en el gobierno anterior, ¿no? Y entonces ahí sí no le dijeron comunista, va a acabar con la salud de Colombia, intervino 13 EPS, señores. Aquí Gustavo Petro ha intervenido solo 4. Increíble, señores.
En este caso, estamos hablando de la reforma de la salud. ¿Que hay una crisis en el sistema de salud? Pues claro que lo hay. Se han tratado de inventar que no, que todo estaba perfecto, que tenemos el mejor sistema del mundo, que solamente ahora hay problemas porque Petro no está girando los recursos, no es cierto. Los problemas vienen desde hace rato. Esta mañana la directora del gremio de las EPS de la CENI decía, los problemas se agudizaron mucho hace 4 años con la pandemia. Hay un problema de financiación muy grande. En Colombia se han hundido 100 EPS. El gobierno pasado liquidó 13. No porque fuera comunista ni porque fuera enemigo de las EPS, sino porque esas EPS fracasan y la ley establece unos términos en los cuales el gobierno debe intervenir para proteger a los usuarios. Es cierto que esas intervenciones muchas veces salva plata, pero el servicio no es el mejor, esa es la preocupación. Pero lo mismo ha pasado en todos los gobiernos. Repito, el gobierno anterior intervino y liquidó 13 y nadie le dijo que había mejorado el servicio porque lo hacía tratando de mejorar el servicio. Yo lo que sostengo es que tratar de frenar a un gobierno no es realista, porque los gobiernos cuando los bloquean recurren a gobernar por decreto, en todas partes. Ayer lo decíamos acá, Estados Unidos, que es una democracia sensata, cuando los republicanos tomaron como estrategia para derrotar a Obama, bloquearlo, no dejarle pasar nada, después de que logró pasar la reforma de la salud, pues se dedicó a gobernar por decreto dentro de la Constitución. Eso hace cualquier gobernante. Y si siguen así las cosas, ustedes vieron las trabas, cómo lo está haciendo Paloma Valencia, cómo lo está haciendo el señor Uzcategui, tratando de que un paro pues legislativo, como le está haciendo el señor Uribe, alertando, diciendo que posiblemente va a haber una constituyente el 20 de julio, el uribismo también generando pánico político. Entonces ahí tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y de cómo se desmienten poco a poco esta gente. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, que es información muy importante para que ustedes vivan bien informados, con la verdad, con el profesionalismo que da pues los informes. Muy amables y hasta pronto.